Bueno, tenemos acá en el piso a una persona muy especial de la casa, el primero que hemos tenido, el que tendremos siempre, el hermano perdido de Carolina Herrera, porque él es Carlos Herrera. Diseñador, coach mental, todo. Sí, ella es mi tía, Carolina Herrera es mi tía. Sí, es mi tía. La tía. Carlos, bendición, tía, saludos. Sí, ya. ¿Por qué nos habías abandonado? No, yo pensé que me habían abandonado ustedes. Bueno. No, pero contentísimo de estar con ustedes hoy en la mañana. Y bueno, siempre vengo al final. Qué chévere venir hoy arrancando el día. ¿Sabes por qué vienes ahora? Porque como siempre te tenemos para el final y los temas se extienden, no queremos cortarte. Entonces para eso te tenemos a la mañana. Cosas si te extienden, nosotros nos vamos yendo y te dejamos aquí hasta las 5:30. Sí, es bueno. Oye, por acá quiero recordarle a todos los que están conectados en el live que pueden hacer su pregunta también, cualquier duda. Este tema está buenísimo y dice, habla de sexualidad con tus hijos. Así que todas las personas que están conectadas, que tienen mucho que aportar, de seguro que sí, este es el momento para aclarar cualquier duda con nuestro experto. Carlos, bienvenido. Gracias. Sí, este es un gran tema, este es un temazo, bueno, súper interesante y necesario para los padres, y es cómo manejamos los temas de sexualidad con nuestros hijos. Es un tema serio. Ajá, ¿y qué piensas tú que es lo más complicado? Porque ahí, digo, yo entiendo que ha cambiado mucho ya las cosas, las personas, los padres conversan un poco más con los hijos. Sin embargo, siempre está esa parte de la pena, de que algo les cohíbe, de que sienten que no pueden decir esto porque si no me lo van a entender mal. ¿Qué pasa? ¿De qué forma uno debe comunicarse con sus hijos con estos temas? Sí, lo primero que tenemos que hacer es derrumbar mitos y derrumbar mentiras. Creemos a veces que el hecho de conversar con nuestros hijos temas de sexualidad es una manera de incitarlos a iniciar su actividad sexual, y esto es un mito. Otro de los mitos es qué van a decir mis vecinos si a la hora de que mis hijos estén jugando con ellos, estén jugando con sus amiguitos, y mi hijo pueda decir que se acaba de dar un golpe en su pene. Esto puede ser alarmante para algunas personas, viendo que, bueno, que quizás no hay información que su hijo no maneja, y esto puede ser algo coloquial. Entonces son mitos, son mentiras que nos vamos generando, y esto al final son temas son tabú personal, son procesos muy personales que simplemente la persona trabaja en función a su sistema de creencias. Si la persona siente que esto es una manera de ser invasivo o de incitarlo o de adelantarlos a tener alguna información, pues simplemente yo me voy a retraer. E incluso una de las mentiras es que, Carlos, a mí nunca me hablaron de esto. Prácticamente la información que yo tuve de sexualidad fue por la calle, fueron entre amigos, fue en la escuela y eso, curioseando. Y por eso quizás siento que no tengo la información para hacerlo. Esto, al final, puede ser una estructura de pensamiento limitante y puede ser cierto que quizás a ti nunca te dieron esta información, pero no lo puedes convertir en una excusa. Hoy estamos en la era de la información, hoy estamos en la era de la tecnología, en donde nuestros hijos tienen información, tú se la des o no se la des tú. Entonces es importante, y yo creo que que lo más resaltante de este tema es que tú, padre y madre, que me puedas estar escuchando, puedas sentir que esto, más que un deber, es un privilegio. Hablar con tus hijos de sexualidad, para ti, sea un privilegio. Que la información venga directamente de tu mano, porque en función a eso, tú vas a garantizar valores, vas a garantizar que la información que tenga tu hijo sea exactamente la que tú le quieras transmitir. Y para eso hay etapas. Okay, y que te cuente todo, empezando por ahí. No, es que hay etapas, ¿no? Hay información que el niño debe manejar desde los 0 a los 24 meses. Hay información que el niño debe manejar entre los 2 y los 5 años. Hay información que el niño debe manejar entre los 6 y los 9 y de los 9 a los 14. Entonces, es importante que tengamos la información. ¿Qué es lo que mi hijo debe saber a esta etapa? Por ejemplo, Carlos, pero un niño recién nacido de meses, de un año, ¿qué información necesita tener este niño si a lo mejor ni siquiera sabe ni... simplemente sabe que vive o que existe? Pero el niño está en una etapa sensorial, el niño está en una etapa en donde todo el contacto que tienes a través de sus sentidos, entonces hay que empezar a decirle que su genital tiene un nombre, y buscamos la manera de ir chifiando, darle el nombre correcto poniéndole sobrenombres o apodos. Entonces le decimos mariposita, le decimos mil cositas, cuando el niño entre los 0 y los 2 años, por ejemplo, tiene que saber que su genital tiene un nombre y se llama pene y se llama vulva. Okay. A ver, algo que quiero Carlos, para ir al principio lo que tú decías y también un poquito de la pregunta de Sara, donde iba a preguntar cómo uno se hace ese primer approach, ¿no? Al niño, tal vez, si uno no lo hizo a tiempo, si uno no empezó ese trabajo desde los 0 a los 24 meses y demás, si su niño ya tiene una edad donde uno nunca le habló, porque debe haber familias que el niño ya está entrando hasta incluso en la adolescencia y nunca jamás se le habló de sexo. Yo creo que, y esto es una apreciación personal, todos fuimos en algún momento niños, jóvenes, o sea, el que es padre fue niño, tuvo padres y así obviamente todas las personas. Todos tenemos que saber desde el lado personal
que todos tenemos un approach a lo sexual en algún momento de la vida, o empieza desde siempre, como dices tú, con la parte sensorial, con charlas con amiguitos, donde otros te cuentan algo que hizo, que le pasó, o cuando se empiezan no sé, a tocar los niños o las niñas, porque toda esa etapa de descubrirse también pasa, que la sexualidad es parte del ser, o sea, somos seres humanos, que tenemos raciocinio, por eso no andamos en bolas por la calle ni otras cosas, pero la realidad es que somos animales también, o sea que la parte sexual está dentro del ser. Y que el approach a eso, como tú decías, Carlos, es, yo creo que empieza con el niño también dándole el plafón al padre, o sea, desmitificándolo como tú lo dices, porque hay niños que les da pena que sea el padre el que se le acerque a hablar de eso, ¿me explico? Porque la crianza también hizo que el niño sienta que si el padre le habla de eso es una aberración, porque el padre es demasiado estructurado y demás, y yo creo que hay que naturalizar la sexualidad, que eso es así como uno come, uno va al baño, uno sale a pasear, la sexualidad tiene que ser un tema a ese nivel, porque es mentira que uno por hablar de eso lo va a incitar, es todo lo contrario, literal es todo lo contrario, porque al tú tener las herramientas y el conocimiento tal vez no tienes que salir a ver qué es lo que es descubriéndolo en el propio trayecto. Pero y si lo descubre tampoco creo que esté mal, después que se cuide, se protege y sepa todas las medidas que debe tomar. Pero es más fácil de la otra manera, si eso se puede prever, claro, si uno puede darle herramientas para que ya sepa y que después transcurra como quiera su vida. Claro, pero es que al final podemos estar haciendo una reducción del término sexualidad al acto sexual. Okay. Y son dos cosas diferentes. El niño es un niño sexuado, ¿ok? Nace biológicamente con una anatomía y con una definición de un género. Es masculino o es femenino, ¿ok? Y tiene rasgos biológicos, físicos que le caracterizan con un género. Entonces ya esto hace que el niño sea un niño sexuado. Entonces a veces agotamos o reducimos todo el término de sexualidad únicamente al tema sexual, bueno, pero al tema de está. anticonceptivos, sí, o al tema de embarazo no deseado. O a relaciones sexuales. Okay, pero lo que te digo, si tú no le explicas a un niño que su órgano sexual, lo que puede hacer también con un órgano sexual, exacto, tal vez el niño pasa por una experiencia de relación sexual para descubrir su órgano sexual, ¿me explico? O sea, porque tú para conocer lo que tienes, por ahí tienes que interactuar con eso. Y tal vez el niño no era lo que buscaba, pero es lo que encontró para conocer lo que tiene. Claro, pero es que incluso, es que incluso esto lo manejamos desde las creencias, porque si vemos a un niño tocándose su genital, inmediatamente estamos, niño, quítese la mano de ahí. Ya esto genera un mensaje en nuestros hijos, en donde estamos viendo que esto es un término prohibido o como que si es algo malo. No, hay que buscar la manera en que esto es educación. Esto al final esa es la intencionalidad correcta, es generarle una información que genera una educación en términos de educación sexual. Entonces, es importante cuál es el mensaje que vendemos, ¿ok? E incluso, queriendo ser un poquito coloquial, muy respetuoso para todas las personas que nos están viendo, pero quizás puede ser muy común ver que el niño anda con poca ropa dentro de la casa, pero la niña siempre anda muy bien vestida, y entonces aquí entran el término cultural, el término social, en donde estamos trabajando en función a nuestra creencia. Si yo siento que el mensaje que le voy a transmitir a mi hijo es que esto es prohibido y es malo, pues obviamente el niño lo va a asumir así. Y a la hora de que tenga dudas o que tenga preguntas con respecto al término a temas de sexualidad, pues obviamente no lo va a hacer a ti, papá, mamá, porque ya de alguna manera aprendió que esto es un tema que no se habla contigo porque hubo prohibición y hubo mensaje que se habló desde el principio, desde siendo muy niño, que esto era algo malo. Entonces, para responder la pregunta de Pablo, ¿qué hago con mi hijo si ya hoy es adolescente y yo nunca le di esta información? Pues simplemente de manera progresiva, de manera gradual, tú vas a poder brindarle una información. Y para eso... Pero el niño ya la sabe, digo, o sea, ese niño sí, ya tiene el concepto porque uno agarra en internet, porque uno tiene amigos, claro, y no le llegó de parte del padre ni de la madre. Eso es lo que digo, hay muchos niños que lo descubren en el trayecto porque ese diálogo no existe. Claro, entonces lo más importante es que tú puedas confirmar cuál es la información que tiene y que tú puedas hacer un correctivo, porque quizás el concepto está mal utilizado o que realmente la información que tiene no es acertada. Entonces es importante que tú tengas una intervención y ve esto como un privilegio, que quizás papá y mamá andan rezando, ojalá le pregunte a mamá, ojalá le pregunte a papá, que le pregunte al otro, porque yo no quiero enfrentarme a ese punto, ¿no? ¿Pero por qué? He visto esos temas. No, y creo que el error también, porque me parece que esto ha pasado también, el niño cuando llega y hace la pregunta, ya sea al padre o la madre, él directamente dice, vaya donde su mamá que le va a hablar mejor. A la nena, y al nene lo mandan con el papá. Cuando tú mismo puedes tomar ese rol, claro, con cualquiera de tus hijos, sea niño, sea niña, no importa. Entonces creo que eso es lo que hay que como que romper. Normalizar la palabra sexualidad, y también, como decía Carlos, que no solo sexualidad, es relación sexual.
la sexualidad son tus órganos femeninos, mis órganos masculinos. Es conocerte todo. Es conocerte. Y yo creo que normalizar la sexualidad es fundamental para poder tener una educación correcta. Es fundamental. Claro. Yo no sé por qué tienen que poner como, ¡ay, no! Ajá, exacto. Carlos, ¿sabes qué? Yo quisiera que compartieras con nosotros también qué pasa con esos niños o con esos padres que se han intentado tener un diálogo con sus hijos, pero sus hijos están súper cerrados, no hay forma de que sientan esa apertura para poder conversar con ellos. ¿Qué hacen? ¿Qué deben hacer esos padres en ese momento para poder romper eso? ¿Darle una adopción? Sí. No, ¿cómo no? No, aquí lo importante es que se pueda ir normalizando vocabularios y se pueda ir normalizando el hablar de este tema. Si yo siento que mi hijo tiene una resistencia porque no ha habido cotidianidad o frecuencia en la casa de hablar con respecto a estos temas, pues papá y mamá busquen hablar de estos temas, incluyéndolos, ¿ok? Obviamente, según su edad, porque esto es importante que lo tengamos en consideración, el niño le vamos a ir educando en temas de sexualidad en función a su edad, a la etapa en la que se encuentra. Entonces, normalicemos esto, empecemos a hablar. Y es que esto es una de las cosas que hace y así trabaja nuestro cerebro. En el momento en el cual normalizamos algo, lo hacemos frecuente, nuestro cerebro lo asume como un hábito. Y para nuestros niños va a ser algo muy natural el hecho de que yo pueda hablar, por ejemplo, que papá le pueda decir a su hija que le pueda hablar sobre menstruación. O sea, esto siempre lo delegamos en mamá, porque bueno, mamá es la que vive el proceso y quizás tiene mayor conocimiento. No, un papá puede hablar de menstruación a su hija, así como una mamá puede hablar de erección y de eyaculación con su hijo. Entonces, no hay una limitante con respecto al tema de que sea el padre del mismo género, masculino o femenino, en función a que, bueno, conoce el proceso y sabe qué es lo que pasa. Esto habla incluso de tú como hombre o como mujer, mamá, papá, la información que tú manejas. No. A veces somos adultos y no manejamos cierta información. Sí, pero mira hasta qué punto de delicado que de repente uno llegaba y... Porque obviamente en su momento uno pasaba por eso y decías, ok, estoy con la menstruación y voy a mandar a comprar empaques, pero no le voy a decir a mi papá que me los compre, voy a decir a mi mamá que me los compre. Sí, porque, O sea, ¿me explico? claro, es que esto es una creencia en donde esto es prácticamente como que si esto fuese un pecado mortal, es un proceso natural de la mujer, Bueno, pero eso y que también el pasa niño tiene que saberlo. por el contexto social. Yo me acuerdo las primeras veces que compré un condón en mi vida y sentí que iba a comprar droga. Más o menos. Entraba a la farmacia y decía, hola, quiero un condón, y miraba al piso. Y yo me imagino el farmacéutico con cara de, y ahora voy, o sea, en la caja, si tuviera que comprarlo, agarro, lo tiro ahí, no me importa. Espérate, y las mujeres menos. Pero, a ver, a lo que voy es que eso es el tema contexto social, donde sientes como que da pena algo que es normal. Pero eso estamos hablando igual, en este caso, del acto. Pero tú dijiste algo que a mí, volviendo a tu pregunta anterior, que del niño que no es como escéptico a que el padre pueda hablarle de eso o la madre hablarle de eso. Y creo que tiene que ver también con cómo es ese padre y esa madre con él en general. Claro. Porque tú lo dijiste, si tú le generas el plafón al niño para que lo pueda hacer, para que pueda recibir esa información del padre, lo va a hacer. Lo que pasa es que, claro, si tú tienes un padre estructurado, con el que no hablas de nada, que solo te pone límites, que solo te dice estudia, trabaja, lo que sea, Trae 5. y un día de golpe, de la nada, empieza y te dice, hola, ¿qué tal? Voy a hablarte del pene y de la vagina de la mujer. Claro, de golpe el niño no va a entender nada porque no va a recibir bien eso. Por lo general, para que eso pase, ya la relación de diálogo de padre e hijo tiene que estar en todos los planos de la vida. Porque obviamente si no hay ningún tipo de vínculo más que la crianza, porque hay muchos padres que son así, el niño no creo que lo reciba bien, se va a sentir invadido. Sí, entonces es importante cuál es el tipo de acercamiento que yo puedo tener con mi hijo y la disposición que podemos tener como padres para conversar con respecto a estos temas. Entonces aquí va a funcionar o va a regir muchísimo esto, el patrón de crianza o el patrón familiar, los comportamientos, las conductas que se generan dentro de la casa. Si yo genero o me abro con mi hijo a tener experiencias de confianza en donde yo le pueda comentar cosas que me puedan estar sucediendo, y aquí yo quiero romper un mito, este famoso, llegas a tu casa, ves que tu hijo te ve, que llegaste así como muy molesto de la calle, oye, viniste como muy triste porque algo te sucedió, y tu hijo te pregunta, o tu hija te pregunta, oye, papá, mamá, ¿te pasa algo? ¿Y cuál es la respuesta coloquial? Nada. ¿Ok? Y esto en miras a no quererlos preocupar. Y en la pareja también. A que ellos te respondan igual cuando tú se lo preguntes. Claro, entonces, a eso lo van a ¿eso invitar. que vamos a generar? Vamos a generar una ejemplificación. ¿Cuál es la manera en que tu hijo te va a responder? Mañana cuando él se sienta triste o se sienta molesto, tú vienes y le preguntas, ¿qué te va a decir? Exactamente lo mismo. O sea te va a que decir cuando nada. Carolina me dice nada es culpa de los padres que la criaron así. Porque ella siempre me Pero es dice, que, a ver, ¿qué pasa, mi amor? Nada. en el patrón de conocer a la mujer ya aparece Porque ella es adulto. en nuestro vocabulario de cuando tú dices nada es que te pasa todo. No, y ¿Me estás explico? llamando la atención. Exacto. Porque si yo te digo, Pablo, ¿qué te pasa? No, nada. Hasta cool. Si dices, Pablo, ¿qué te pasa? Nada, no me pasa nada. Sí, Bueno, y que yo estoy amigo. molesto. No, y te da la vuelta. Claro, ¿qué estás viendo? ¿La Rosa de Guadalupe en el celular? Claro, entonces es importante que cómo manejamos
adicionalmente otros temas, el tema de la cotidianidad. Entonces, si nuestros hijos sienten que le tenemos confianza para expresarle a ellos también nuestras emociones, nuestras curiosidades, nuestras preguntas, pues obviamente también ellos van a sentir esta misma libertad para hacerlo. Entonces tenemos que propiciar que el ambiente sea un ambiente de normalidad, de naturalidad, en donde sea habitual hablar de cosas. Ahora, también se puede tomar terapias, ¿no? O sea, de familia, si Sí. de repente no tienes esa comunicación fuerte Sí. con los hijos. No Sí, sé, incluso para aquellos que nos están viendo, les invito a entrar inmediatamente termine la entrevista, sin salirse del... Bueno, ahí tenemos que ver cómo hacemos. Bueno, entra por su computadora para que no se salga del live de mujer. Busca @mejorpareja.mejorfamilia. Por allí les tengo una herramienta para poder trabajar con estos temas con nuestros hijos. Cómo hablar de sexualidad con tus hijos. Carlitos, y llegado el caso de las familias estas que tienen una dificultad para ese acercamiento, para ese diálogo y demás, ¿nunca es tarde para hacer ese acercamiento? O sea, obviamente, como tú decías, a determinada edad, determinada información no vas a ir a los 12 años a decirle eso es un pene porque el nene ya lo sabe probablemente. Pero digo, nunca es tarde para hacer ese acercamiento. Se puede, si tu relación con tu hijo siempre fue estrictamente crianza en límites y en permisos y no en diálogo, ¿nunca es tarde para hacer ese acercamiento? No, no es tarde. Okay, obviamente, mientras más grande es nuestro hijo, pues puede haber un poquito más de resistencia. ¿Ok? Para manejar estos temas. Pero también, si veo que hay mucha resistencia, pues yo puedo delegar esto en alguien que sea de extrema confianza de nuestro hijo, que sea un adulto. Por ejemplo, un primo que sea mayor, o un tío, un abuelo, alguien con quien esta persona tenga mayor apertura, mayor confianza, porque a mí, ¿qué es lo que más me interesa? Es que mi hijo o mi hija tenga conceptos claros, tenga información súper definida, y al final yo lo que estoy queriendo con esto es transmitir un valor. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero bueno, yo no soy tan viejo, aun cuando me veo de 25 yo tengo 40, ¿no? Y bailas como de 25. Y bailo como de 25, ¿qué te puedo decir? Pero yo recuerdo que quizás, y no juzgo a mis padres con respecto a eso, pero me entregaron fue prácticamente un librito. Lea allí, ¿ok? Y fue en mi último año de la escuela en donde yo participé por voluntad propia de un taller que estaba dictando el Ministerio de Salud para ese momento. Son con temas de sexualidad y el curso se redujo exclusivamente a temas de métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. Entonces, no, la sexualidad va mucho más allá de eso y es importante que nuestros hijos puedan tener esta información de manera progresiva según su edad. Tienes un hijo de 5 o 6 años y hay información que no tiene, todavía la cigüeña sigue siendo quien trae al bebé, pues obviamente ya es hora de que ya yo vaya haciendo de manera progresiva, dándole información hasta llegar a la etapa. Lo más importante es que estas no son etapas de un día, ¿ok? Son etapas, por ejemplo, de 0 a 24 meses. Tienes 2 años para brindar una información a tu hijo. Tienes una información de 3 a 5 años. Allá hay un periodo de 3 años, cuando los 3 a los 4 a los 5, todavía tienes tiempo para ir desarrollando la información a tu hijo. Está fuera del rango de esa etapa y todavía hay información que no tiene de este lado, pues no te preocupes, simplemente trata de ir viendo cómo progresivamente vas brindando esta información a razón de que se pueda ir emparejando. ¿Sabes qué me gusta, Carlos, lo que dijiste, que creo que es el mensaje más importante de esto también? Lo importante es que el niño tenga las herramientas, la información, que tenga los valores que tú tienes, y por ahí uno no tiene la capacidad de llegar a su niño tan fácil por cómo fue su relación padre-hijo, pero es bueno saber que tal vez ese mensaje inicial lo puede dar un primo, un tío, algún familiar directo para que el niño tenga esos valores. Tal vez más adelante la relación padre-hijo con el trabajo o madre-hijo vaya evolucionando como para ser tú la fuente de esa información o de esos valores. Pero creo que lo que decías es clave. Al fin y al cabo, lo importante es que el niño tenga el mensaje o los valores que quiere esa familia. Y es que al final, si el niño tiene esta información, pues obviamente va a haber menos probabilidad de que sea víctima de un abuso sexual. Entonces, si el niño tiene esta información clara, muy bien definida, e incluso toques adecuados, toques inadecuados, personas autorizadas, personas no autorizadas, pues obviamente para el niño va a ser muy fácil trabajar y decir no. Quizás el hecho de evitar vivir desde lo secreto, desde lo escondido, que obviamente esta es una de las herramientas que utiliza el manipulador, la abusadora o el abusador. ¿Okay? Pero esto es parte también de la enseñanza de hablarle de sexualidad a tus hijos. Claro, le previene de un abuso, de una posibilidad. Y hay un tema, chicos, Sara también y Carlos, que sería para hablar en otra oportunidad y demás, pero seguramente también estará el niño que tiene una sexualidad diferente o un gusto diferente, y eso lo vuelve introvertido a la hora de comunicarse con el padre también. Por ahí, la educación que tiene, tal vez de antaño y demás, es explicarle que el hombre va con la mujer va con el hombre. Y tal vez ese niño, ese joven, ese adolescente, las primeras etapas donde tú le explicas su sexualidad, pero después le explicas su interacción sexual, tal vez él siente cosas diferentes,
Entonces eso lo retrae mucho y ahí es donde también se complica un poco esa evolución de vínculo padre-hijo, madre-hija. Sí. Porque eso también debe ser muy difícil. Yo me imagino como niño, si yo tengo un gusto sexual diferente y mi padre me viene a explicar que los bebés nacen con el hombre y la mujer y no sé qué, y a mí en la vida me gustó una mujer, me explico, sería muy complicado ese tema también. Claro. Y eso debe ser otro tema también muy Sí, difícil me parece de tratar. muy Sí, interesante. los niños tienen que manejar esta información. O sea, indiferentemente de que le estés hablando de esto, no significa que estás promoviendo X o Y cosas. Simplemente que esto es lo que se van a topar. Van a ver en la calle, pues personas a lo mejor del mismo género que están teniendo algún tipo de expresión de amor y nuestros hijos van a preguntar. Entonces, si tú te anticipas a la información, pues obviamente va a ser mucho más fácil el hecho de que tu hijo pueda ver esto como algo, como una orientación sexual, más allá de que lo pueda ver porque tú le vas a dar información en función a tu sistema de valores. Si a ti te parece que está bien, pues simplemente es lo que tú le vas a decir, y si te parece que no, tú lo vas a hacer a través de esa estructura. Lo más importante es que tu hijo tenga la información y que no saque conclusiones o interpretaciones a su libre albedrío o por información que le pueda llegar que no va en sintonía con lo que tú le quieres transmitir. Entonces, ¿existen diferentes orientaciones sexuales? Sí. Y esto incluso hay etapas en la cual tú vas a hablar con respecto de esto a tu hijo. Y para eso, les invito a entrar a @mejor pareja, mejor familia. Eso, me encanta. Buen tema, Carlos, de verdad, buenísimo. Importante tener en cuenta eso y no culpar a los hijos cuando no comuniquen las cosas, cuando vengan los errores, porque esa es otra. Que entonces, porque dice que porque mi hijo no me dijo, no, señor, ese es trabajo de usted desde el inicio. Y el día de verdad, mañana, Carlito, antes de despedirte, el libre albedrío ese lo va a tener el niño, pero con el conocimiento o con los valores familiares para poder discernir solo cuáles son las cosas que están bien, que están mal, o cuáles son las cosas que son las que están bien en cuanto a los valores, ¿me explico? que se enfrente a la vida con Sí, herramientas. Claro, Eso porque bien. al final que tenga la posibilidad de ejercer desde la libertad, y la libertad Exacto. se ejerce en el momento en que yo tengo la información. Padres informados son hijos emocionalmente sanos. Bien, Me gusta. me encantó. Gracias, Otro Carlos. Buen día. Buen día y te esperamos pronto nuevamente con otro temazo. Gracias a ustedes, que tengan feliz día. Como no.